¿Qué entienden por combinar funciones, jóvenes? ¿Qué entenderán por combinar funciones? ¿Qué será combinar dos funciones? ¿Alguna vez han combinado algo ustedes, jóvenes? Juntar, unir. Juntar puede ser. Juntar dos cosas iguales o dos cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Y el resultado será lo mismo o será distinto? Distinto. Distinto cuando combinan huevos, harina, leche para hacer un pastel. El resultado se ve al huevo ahí entero, se ve a la leche, o es No, distinto el resultado. no, es distinto. Una mezcla distinta. Es una mezcla distinta. Entonces, combinar funciones es tomar dos o más funciones y para obtener una función nueva, una función distinta. Esa es la definición de combinación de funciones. A partir de dos o más funciones, obtener una nueva función. ¿Ya? Hay dos formas de combinar funciones y obtener una nueva. A través de operaciones básicas entre funciones y a través de la composición de funciones. Entonces, las operaciones básicas entre funciones son la suma, resta, multiplicación, división de funciones. Y la composición de funciones es hallar una función de otra función. Por ejemplo, el seno de un logaritmo, o el logaritmo de x a la cuarta, o logaritmo de x de 5 elevado a x, o 3x más 2 logaritmo de 7x menos 1. Entonces, funciones de funciones, ¿ya? Pero a partir de funciones básicas. Entonces, la composición de funciones lleva esta representación f de g de x. Dice f de g. Esta O viene de inglés, ya casi todos sabemos lo básico de inglés, ¿no? Of significa de. F de g de x. No van a leer fog. Van a leer f de g de x. Vamos a ver más adelante la composición de funciones. Ahorita vamos a ver las operaciones básicas entre funciones. Esas operaciones básicas entre funciones son la suma, la resta, la multiplicación y división de funciones. Para la composición de funciones, ambas tienen que estar en función de la misma variable independiente x. Por ejemplo, la función f va a depender de x, la función g va a depender de x. Y aquí tenemos hallar f más g de x. La fórmula está acá. Escriben primero lo que es f de x más y luego escriben g de x. Para hallar la resta f menos g de x, escriben primero la que está como minuendo, luego escriben el signo menos y entre paréntesis van a colocar la función que está en el sustraendo. Entre paréntesis, y ese paréntesis lo voy a escribir ahora. Ahí, entre paréntesis. Para la multiplicación de funciones de f por g de x, van a escribir dentro de paréntesis a las dos funciones. Y luego van a multiplicar cada término de la primera función por cada término de la segunda función. Como si hicieran un producto cartesiano. Voy a dibujar mejor esa línea. Entre paréntesis. ¿Por qué pongo entre paréntesis en la resta? Para que este signo negativo le cambie el signo a cada término que esté aquí adentro. A cada uno de los que está separado por sumas o resta. El signo negativo afecta a un paréntesis porque hace cambiarle el signo a cada término que está dentro. La multiplicación, ya saben entonces, entre paréntesis se escriben las funciones.
Y para la división de funciones, escriben en el numerador a la función que les indica, en el denominador a la función que les indica. La división existe para todo excepto para el caso en que la función del denominador sea igual a 0. Entonces hay que evitar que la función del denominador sea 0. ¿Listo? Terminen de copiar esta diapositiva y enseguida vamos a continuar. Entonces vamos a ver la combinación de funciones mediante operaciones entre funciones. Tomemos en cuenta estas dos funciones. 3x 7 y eso va a ser f de x. ¿Qué significa? La función f de x, y, es igual a 3x menos 7. Entonces, f de x es igual a esto de azul. Cuando yo les hable de f de x, es esto de azul. No me interesa estas palabras, porque con estas palabras f y de x no puedo hacer operaciones. Pero sí puedo hacer operaciones con el 3x menos 7. Quiero que entiendan eso. La función g de x es esto de azul, 4x al cuadrado menos 4. ¿Ya? No puedo hacer operaciones con g de x, pero sí puedo hacer operaciones con la derecha. ¿Ya? Tomen en cuenta entonces estas dos funciones, ambas dependen de la variable independiente x. Aquí esto es y igual a 3x menos 7. Esto es y igual y igual a 4x al cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces vamos a ver las operaciones. Les decía, para la suma de funciones f más g de x, lo que ustedes tienen que hacer es escribir a qué es igual f de x. ¿Qué me dirían? ¿A qué es igual f de x, jóvenes? A 3x menos 7. Entonces aquí, en lugar de esto, lo que tienen que hacer es reemplazar esto de acá, 3x menos 7. Luego el signo más y luego la función g de x. ¿Qué es g de x? 4x cuadrado menos 4. Para este caso es 4x cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces miren, la función f más g de x, aquí en lugar de f de x reemplazo 3x menos 7. Ahí está. Más, en lugar de g de x, 4x cuadrado menos 4. Ya está. Después lo que tenemos que hacer, jóvenes, es ordenar en forma descendente respecto al grado de la variable y dejar como último término al término independiente. Si hay términos semejantes, hay que reducir. Si es que hay varios que tienen x al cuadrado, se los suma. Si es que hay varios que tienen solo x, se los suma. Si es que hay varios términos independientes, se los suma. ¿Cómo sería el resultado entonces de esta operación? ¿Alguien se anima? 4x al cuadrado más 3x menos 11. Perfecto. Entonces ese es el resultado de esta operación de suma de funciones de f más g de x. Esta partecita de acá es la fórmula. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la conocemos, la operación aritmética de la suma, también la operación algebraica de la suma, y es lo que se hace con estas funciones. ¿Ya? Solo que en lugar de sumar f más g, sumamos a qué equivale f más a qué equivale la función g de x. ¿Está entendido, jóvenes? Sí. Muy bien. La suma de funciones f más g de x, su resultado es 4x al cuadrado más 3x menos 11. Ahora, la suma de funciones goza de la propiedad conmutativa. Es decir, f más g de x es lo mismo que g más f de x. Ahorita quiero que ustedes sumen g más f de x, a ver si de verdad se cumple la propiedad conmutativa. ¿Ya? A ver, quiero que sumen, a ver si se demuestra la propiedad conmutativa. Pausa. Entonces la suma de g más f de x sale exactamente 4x al cuadrado más 3x menos 11. ¿Ya? Luego tenemos la resta de funciones. La resta de funciones tiene un detalle nada más.
f menos g de x, una función menos otra función, y si ambas dependen de x, escriben primero el minuendo, es decir, la función que está antes de la resta. El minuendo lo escriben tal como está. ¿Qué van a escribir? A que es igual f de x menos, y dentro de un paréntesis van a colocar a la función g de x. ¿Ya? Dentro de un paréntesis se coloca a la función g de x. Esto lo voy a cambiar de color. Para que se note que la función va a estar dentro de un paréntesis. ¿Ya? Entonces, f menos g de x, escribimos f de x, escribimos esto de ahí, el signo menos, y dentro del paréntesis lo que es la función g de x. Luego, el signo negativo va a cambiarle de signo a cada término que esté adentro del paréntesis. ¿Qué es término? Es todo aquel que está compuesto por un signo, una constante o número, que está multiplicando una variable y esa variable a un exponente. ¿Ya? Entonces escribiríamos lo que es f de x sería 3x menos 7 menos, y entre paréntesis la función que está restando, g de x. En este caso, 4x cuadrado menos 4. Este signo negativo de afuera del paréntesis, para eliminarse el paréntesis, lo que va a hacer es cambiarle el signo a cada término que está dentro del paréntesis. Y quedaría 3x menos 7, menos por menos da menos 4x al cuadrado, menos por menos lo vuelve más 4. ¿Ya? Es decir, el signo negativo lo que hace es cambiarle el signo a cada término dentro del paréntesis, o si gustan ustedes pueden multiplicar menos por cada uno. Menos por más, menos 4x al cuadrado. Menos por menos se vuelve más 4. Ahora lo que hay que hacer es ordenar en forma descendente este resultado, esta función resultante. Hay que ordenarlo en forma descendente y al final dejamos al término independiente. ¿Ya? Quedaría de esta manera. Menos 4x al cuadrado más 3x menos 3. ¿No es cierto? Menos 7 más 4 es menos 3. Ahora, ¿se tendrá que hacer algo más o ya no, jóvenes? El 4 dice para que no quede con signo negativo, se podría multiplicar toda esa ecuación por menos 1. No, no se tendría que hacer eso, porque si multiplicáramos por menos 1 tenemos que multiplicar ambos miembros. Y fíjense, en el miembro izquierdo dice paréntesis f menos g de x. Si multiplicáramos por menos 1, también tendríamos que multiplicar por menos 1 al lado izquierdo. Y menos por f, que la volvería menos f. Menos por menos g, que le volvería más g. Si ordenamos, se volvería g menos f. ¿Ya? Se volvería g menos f de x. ¿Listo? Entonces no tienen que multiplicar por negativo si es que sale el primer signo negativo. ¿Por qué? Miren, vamos a ver. Este es el resultado. F menos g sale menos 4x al cuadrado más 3x menos 3. La resta de funciones no goza de la propiedad conmutativa. Veamos. G menos f de x va a ser la función g de x menos f de x. ¿Ya? Entonces reemplacemos. G de x es 4x al cuadrado menos 4. Aquí está. Menos, y entre paréntesis, f de x, que es 3x menos 7. ¿Listo? Ahora, eliminamos el paréntesis. Le va a cambiar el signo a cada término que está dentro y se vuelve 4x cuadrado menos 4, menos 3x y más 7. Reducimos términos semejantes y ordenamos y nos queda 4x cuadrado menos 3x más 3. Eso es g menos f de x. Ahora, si a alguien le incomodaba aquí el signo y multiplicaba por menos 1, este se iba a volver positivo, este negativo y este positivo. Positivo, negativo, positivo. Pero también tenía que multiplicarse por menos 1 el miembro izquierdo, y el menos le cambia el signo a cada función de aquí adentro y se volvería g menos f de x. Entonces, si multiplican por menos 1 la función, ya no va a ser, si multiplican por menos 1 el resultado, ya no va a ser f menos g,
se convierte en g menos f de x. ¿Listo, jóvenes? Entonces recuerden, si el primer término sale negativo, déjenlo así, no lo toquen, déjenlo vivir. Tiene derecho a vivir siendo negativo, pensando como le gusta, ¿ya? Entonces, terminen de copiar estos ejercicios y ahorita vamos a ver más. Vamos a ver ahora las otras operaciones básicas entre funciones. Tomen en cuenta estas dos funciones nuevamente y vamos a ver la multiplicación. Para la multiplicación de funciones tenemos que escribir las dos funciones pero entre paréntesis y luego distribuir o multiplicar o aplicar la propiedad distributiva para multiplicar, es decir, multiplicar cada término de la primera función con cada término de la segunda función. Hay unas rayitas y va a ser así. La multiplicación de f por g de x en un paréntesis, entonces la primera función, es x menos 7. En un segundo paréntesis, la segunda función. ¿Ya? Un consejo que les doy es colocar en el primer paréntesis la función más corta, la función más pequeña. Ahora, miren acá, el primer término lo multiplicamos, el primer término del primer paréntesis lo multiplicamos con cada término del segundo paréntesis. 3x por 4x al cuadrado y 3x por menos 4. ¿Cómo se multiplican? Primero multiplican los signos. Más por más, ¿qué nos va a dar? Más. Más. Más por menos, ¿qué nos va a dar? Menos. Ya, entonces primero se multiplican los signos, luego se multiplican los coeficientes o constantes, después se multiplica la variable. Si es la misma base, se copia la misma base y se suman los exponentes. Eso lo recuerdan de multiplicación de términos algebraicos. Entonces, después vamos a multiplicar este menos 7. Menos por más, ¿qué nos va a dar? Menos por más. Menos. Menos 7 por 4. 7 por 4. 28. 28. No hay x aquí, aquí sí hay, entonces solo va a ser x al cuadrado. Menos por menos. Más. Más 4, ¿no es cierto? Entonces tendríamos este resultado. Más por más. 3 por 4, 12. X por x al cuadrado, se mantiene la base y se suman sus exponentes. 1 más 2, 3. Después, 3x por menos 4. Más por menos es menos. 3 por 4, 12. X queda solo x. ¿Ya? Luego multiplicamos este otro. Menos 7 por más 4x al cuadrado, menos por más, menos 7 por 4, 28, x al cuadrado. Menos por menos, más 28. ¿Ya estará resuelto el ejercicio o hay que hacer algo más, jóvenes? Ordenar. Ordenar. Y si es que fuese necesario reducir términos semejantes. ¿Qué término iría primero? A ver, díctenme cómo quedaría ordenado. 12x al cubo menos 28x al cuadrado menos 12x más 28. Exacto. Y así queda el resultado. Ese es el resultado de esa multiplicación de funciones. Ahora, quiero que ustedes hagan g por f de x. ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque quiero que vean que se den cuenta que en la multiplicación también se aplica la propiedad conmutativa. G por f de x, se escribe entonces primero a g de x, luego a f de x, y les aseguro que les va a salir exactamente el mismo resultado. A ver, háganlo. Hagan por pasos, ¿no? No hagan y muestren directamente la respuesta como estoy haciendo yo en esta línea. Tienen que hacer por pasos, demostrando que están multiplicando. Porque si sacan el resultado en esta línea directamente, para mí que han copiado. Entonces, hagan por pasos.
A ver, les voy a dar un minutito para que copien. Multiplicar. Entonces vamos a continuar con la división de funciones. En la división de funciones se escribe la función que aparece en el numerador, su equivalente, es decir, lo que está al lado derecho de la igualdad, se lo escribe en el numerador, y de la función que están dividiendo se la escribe en el denominador. El procedimiento está en este paréntesis. Lo que tienen que hacer es factorizar numerador, si se puede. Factorizar denominador, si se puede. ¿Qué es factorizar? Es expresar como producto o multiplicación de factores lineales. Factores lineales son aquellos que no tienen, es decir, cuyo máximo exponente es 1. Aquí el máximo exponente es 1, este no tiene ninguno. Este es un binomio y se llama factor lineal. En cambio, este otro no es un factor lineal porque tiene 2 como exponente de la x. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar cuándo ya está factorizado, cuándo no está factorizado. Entonces el procedimiento dice factorizar numerador, factorizar denominador y simplificar factores comunes. Es decir, si hay un factor común arriba en el numerador y en el denominador, se los simplifica. ¿Ya? Escribamos entonces cómo se calcularía la división de f entre g de x. Lo que tienen que hacer es escribir en el numerador, decía f de x. Aquí está, 3x menos 7. En el denominador lo que es g de x. 4x al cuadrado menos 4. Luego factorizan. Ya les dije, si tenemos una expresión donde no hay términos semejantes y el máximo exponente de la variable es 1, como en este caso, y es un factor, ya está factorizado. Es un factor lineal. En cambio, el del denominador es una diferencia de cuadrados y tiene x elevado al cuadrado. Esto sí se puede factorizar como 12x más 2 por 2x menos 2. Entonces, producto de dos factores lineales es esta factorización. El numerador no se puede factorizar porque ya es un factor lineal. A ver, el siguiente paso dice simplificar factores comunes. ¿Se puede simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador? Joven. No, listo. No se- Porque en el numerador está, no está multiplicando, ya está restando. En realidad, eso que ustedes ven que está restando es todo un factor. Esto imaginariamente está haciendo Sí, dicen, pero abajo, digamos, en el denominador no hay ningún término que se parezca, tendría que ser -7, digamos, entonces se lo eliminaría todo. Ya, aquí lo que quiero que vean es que imaginariamente esto está siendo multiplicado por 1. Es un factor lineal. Aquí hay dos factores lineales. Lo que sí usted dice es que no podemos simplificar este de arriba porque no hay uno abajo que sea exactamente igual. Entonces, si no hay uno que no sea exactamente igual, no se simplifica y se deja ahí esa división. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que vean es que imaginariamente aquí hay paréntesis que está multiplicando a 1. Entonces, es un factor lineal que multiplica al 1. ¿Ya? Entonces, no se puede simplificar más y se lo deja ahí. No se puede factorizar. Ahora, eh, no se puede simplificar nada más, ahí queda la división. En este caso, miren, g entre f de x, escribimos g de x en el numerador, f de x en el denominador, factorizamos y vemos si se puede simplificar o no se puede simplificar nada y ahí queda. Les pregunto, ¿habrá propiedad conmutativa en la división de funciones, jóvenes? ¿Es lo mismo f entre g que g entre f? Ahí tenemos en las dos líneas el resultado de f entre g y de g entre f. ¿Son el mismo resultado? No, dicen. Son distintos. Entonces ustedes anótense que la división de funciones no goza de propiedad conmutativa. La multiplicación sí. A ver, la suma y multiplicación sí propiedad conmutativa. Resta y división no propiedad conmutativa. ¿Ya?
En la resta y en la división, el orden de los factores sí altera el resultado. Sáquenle una captura y les voy a mostrar ahorita unos ejercicios para que vayan practicando lo que hemos hecho. ¿Listo? Sáquenle una captura y vamos a avanzar. Voy a avanzar en la siguiente diapositiva. Entonces, miren, tenemos estas funciones. Tenemos la función f, que es 9x a la cuarta menos 25, la función g de x, que es 9x más 15, la función h de x, que es 3 logaritmo de 2x, y la función y de x, que es raíz de 5x. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar, restar, no, sumar y dividir. En esta diapositiva vamos a hacer esas operaciones. Entonces les voy a dar unos momentos para poder realizar. Entonces, para sumar f más h, nos fijamos dónde está f. Aquí está f. Voy a subrayar. Aquí está f de x más h. H de x está acá. Entonces tenemos que sumarlas. F de x es 9x al cuadrado menos 25 más, y h de x es 3 logaritmo de 2x. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, jóvenes? ¿Ahí termina o hay que hacer algo más? Hay que ordenar en forma descendente y reducir términos semejantes si es que los hubiera. Y dejar como último término al término independiente. Entonces, ordenamos el primer término según el grado de la variable es 9x al cuadrado. Luego estaría 3 logaritmo de 2x y al final estaría el menos 25. De esa manera. Y ahí este es el resultado final de la suma de la función f más h. Y ambas dependen de la variable independiente x. ¿Ya? No podemos reducir ningún término semejante porque es como si sumáramos papas con sandías. 5 papas más 3 sandías son 5 papas más 3 sandías. Las podemos ordenar un poco, nada más. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la suma de f más h. Ahora, g más i. Vamos a marcar dónde están g y dónde está i. Esto es g y esto de acá es i de x. G de x, 9x más 15, lo vamos a escribir acá, más i, que es raíz de 5x. Ahí está. G de x más i de x. Ahora, ¿qué más podemos hacer, jóvenes? ¿Se, ¿Se puede hacer algo más o nada? Simplificar términos semejantes, reducir términos semejantes, y ordenar de forma descendente respecto al grado de la variable hasta que el último término sea el término independiente, si es que hubiera términos independientes. Entonces la variable con máximo grado es esta, es 1. Aquí las raíces son grados fraccionarios menores que 1, por eso son raíces. ¿Ya? O menores que 1 o a veces mayores que 1, dependiendo. El exponente es una fracción, donde el exponente es una fracción, el numerador es el grado de aquí adentro y el denominador de ese exponente es el grado de la raíz. Aquí este es 5x a la 1 medio, la x. Raíz de 5 por x a la 1 medio, o x a la 1 medio por raíz de 5. Pero no los voy a complicar.
Entonces vamos a colocar los términos que tienen la variable primero, los términos con exponente, luego los que tienen raíz, luego los que tienen logaritmo, seno, coseno, que se llaman funciones trascendentales, y al final el término independiente. ¿Ya? Y está ordenada esta suma de función. Ahora vamos a hacer g entre f. A ver, aquí está g entre f de x. Vamos a dividir. 9x más 15, ese es g de x, entre f, que es 9x al cuadrado menos 25. Ahora vamos a factorizar y dividir. ¿Se puede factorizar el numerador, jóvenes? ¿Han podido factorizar? El denominador. Ya, ¿cómo sería? 3x al cuadrado menos 5 y luego 3x al cuadrado más 5. Ya, la diferencia de cuadrados se factoriza así. En el numerador no se puede factorizar nada. No, Lisa. Nada de nada. No. Nadísima. Hagan un esfuerzo. Se, se podría, Lisa, aplicar caso 1. Factor común. ¿Se le puede sacar algún factor común al numerador? No, Lisa. ¿De verdad no hay ningún factor común? El 3, Lisa. El 3 es un factor común. Entonces, le sacamos 3 a 9x, nos queda 3x. Le sacamos 3 a 15, queda 5. Le sacamos el factor, no le sacamos un 3, no le estamos restando 3, estamos sacando 3. Es decir, vamos a factorizar el 3, eso significa esto dividido entre 3. 9x entre 3 queda 3x. 15 entre 3 queda 5. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando ese factor. ¿Ya? Em, Ahora, ¿se puede simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador? Se puede No, Lisa. pero se parece 3x más 5 y abajo hay 3x al cuadrado más 5, se parece, ¿no se puede simplificar? Sí, pero el denominador te eleva al cuadrado. Ah, entonces no se puede factorizar. Si no son exactamente iguales, no se puede factorizar y ahí queda. ¿Ya? Y ahí queda. Entonces saquen una captura y vayan resolviendo, jóvenes. Saquen una captura y vayan copiando, ¿ya? ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes?
¿Terminaron de copiar? Vamos a la siguiente. ¿Listo? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí. Cópiense estas funciones. Ha variado. Esta de acá tiene cuadrado. Para este otro grupo de ejercicios ha variado la función g de x. Ahí está 9x al cuadrado. Ahora sí, resuelvan estas operaciones y ahorita las revisamos. ¿Ya, jóvenes? Ya. La función f, 9x a la cuarta menos 25, dividir entre g de x, que en este caso es 9x al cuadrado más 15, para este grupo de ejercicios. Entonces en el numerador se escribe f de x, la que está subrayada con verde, y para el denominador se escribe g de x, que está subrayada con rojo. 9x al cuadrado menos 25 entre 9x al cuadrado, digo 9x a la cuarta menos 25 entre 9x al cuadrado más 15. Vemos si se puede factorizar el numerador, si se puede factorizar el denominador. Y el numerador se factoriza como una diferencia de cuadrados y el del denominador factorizamos nuevamente un factor común que es el 3. Y en el denominador nos queda 3x al cuadrado más 5. Ahora, ¿se puede hacer algo más, jóvenes, o ya no? Simplificar. Se puede efectivamente simplificar ese factor del denominador con este factor del numerador. Y el resultado va a ser simplemente 3x al cuadrado menos 5, todo eso dividido entre 3. Y ese sería el resultado de esta división de funciones. ¿Ya? Después, la multiplicación de g por i. Aquí está la función g por i. Escribimos entre paréntesis a g y escribimos entre paréntesis a i. Luego multiplicamos cada factor del primer paréntesis por cada factor del segundo paréntesis. 9x al cuadrado por 5x más 15 por raíz de 5x. Lo que sigue es ordenar. Cuando tenemos multiplicación de términos que tienen potencia y raíces o logaritmos y demás, entonces primero vamos a colocar al coeficiente o constante, luego la variable que está elevando a una potencia, y luego las demás funciones que también están multiplicando. Puede ser en este caso raíz, o vamos a ver en el siguiente caso cómo se ordena. ¿Ya? Entonces ya está ordenado y ahí termina. En el siguiente ejercicio f por h, tenemos 9x a la cuarta menos 25 por 3 logaritmos de 2x. Acá está el otro caso. Entre paréntesis f de x y entre paréntesis h de x. Multiplicamos cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis aplicando propiedad distributiva. Sería 9x cuarta por 3 logaritmos de 2x. El 9 con el 3 lo podemos multiplicar. Tienen signos positivos. 9 por 3 es 27. Luego se ordena la variable con el exponente y el logaritmo. El número que está dentro del logaritmo no lo podemos multiplicar con los de afuera porque este está encerrado acá adentro. No puede multiplicar alegremente. Está dentro del logaritmo. ¿Ya? Después menos 25 por 3, menos por más, menos 25 por 3, 75. Y luego copiamos el resto. ¿Ya? Y ese sería el resultado de esta otra operación entre funciones. Vayan copiando, jóvenes, y ahorita les muestro un grupo más de ejercicios. Veamos, la división de i de x, que es raíz de 5x, entre f de x, que es 9x a la cuarta menos 25. Ahí está. I de x en el numerador, f de x en el denominador. Vemos si se puede factorizar. Sí se puede factorizar, pero no se puede simplificar ningún factor del numerador con el denominador. Así que ahí termina. Y este es el resultado de dividir i entre f de x. La multiplicación de h por i, está h por i. Entonces, entre paréntesis colocamos el logaritmo y entre paréntesis a la raíz, pero todo completo.
entre paréntesis 3 logaritmo de 2x por raíz de 5x. Ahora se multiplican. Los términos se multiplican primero el signo. ¿Sí? Más por más, el resultado va a ser más. Luego los coeficientes, 3 por 3, coeficientes que estén afuera. Luego vemos si hay algunos factores comunes para mantener la base y sumar exponentes. No hay ninguno, así que copiamos este factor tal como está y multiplicado por ese otro factor. Primero siempre se coloca el signo, luego el coeficiente o constante, después donde está la raíz, digo, donde está la variable, si es que tiene exponente. Si no hay una variable con exponente, la variable dentro de la raíz, y luego las funciones trascendentales que son los logaritmos, los senos, cosenos o las funciones exponenciales donde un número está elevado a x. ¿Ya? No hay términos independientes, así que ahí termina esta multiplicación de esas dos funciones. No se parece solo a h de x, no se parece solo a y de x. Esta es una combinación a través de la multiplicación. ¿Listo? Después, f más i. Aquí está f de x y aquí está y de x. F de x es 9x a la cuarta menos 25, más y de x que es raíz de 5. Y el resultado, ya saben, tenemos que ordenarlo en forma descendente respecto al grado de la variable y dejar como último término al término independiente. Y quedaría de esta manera. ¿Ya? Los que no hayan terminado de resolver, saquen una captura y les voy a mostrar otros ejercicios también para que vayan practicando. Sobre todo de esta parte de operaciones de funciones va a ser el siguiente examen. Yo creo que va a ser el miércoles de la siguiente semana el examen. Así que practiquen bastante esto que estamos viendo el día de hoy, además de la, la función inversa. Licenciado, ¿esto va a entrar en el examen? Sí, sí, sí. Ok. Sobre todo esto, a menos que quieran que les haga varias preguntas de análisis de funciones, es decir, dominio, imagen inversa, evaluar la tabla y graficar. Eso es más largo y moroso. En cambio, estas son más sencillitas. Tal vez les haga una sola de análisis de una función completa, pero una función sencilla, fácil. ¿Ya? Tienen que aprovechar este examen de funciones. Ojalá se sacaran 100 en este examen. Vamos a continuar. Veamos, ahora tenemos estas funciones. ¿Listo? Tenemos estas funciones y con estas funciones tienen que realizar estos ejercicios. Se los voy a dejar ya para que los vayan preparando para la siguiente clase. Ya copiense esas funciones y esas operaciones que hay que realizar. ¿Ya está? Sí. Entonces, ahora otra. Y vayan haciendo. A ver. Luego les saco una captura y les mando, ¿ya? El inciso C es este. El inciso D es este de acá. Copiénselos. Sáquenles captura. Estos ejercicios más. Vayan practicando. Sobre todo de esta parte va a ser el examen, así que vayan practicando con estos ejercicios más. El día viernes vamos a ver la composición de funciones, es decir, una función de otra función. Voy a enseñar cómo se hace eso. Vamos a practicar un poco más el día lunes y el miércoles daríamos examen de funciones. ¿Ya, jóvenes? Luego, el miércoles mismo, tal vez ya comencemos con geometría analítica, que es el último tema de la materia.
Listen esto y cuál más es. Esta nada más.